Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Vamos a leer allí en San Mateo, capítulo 6, a donde el Señor Jesucristo nos habla de 3 cosas que debemos practicar toda nuestra vida cristiana. La limosna, que son las ofrendas, la oración, el ayuno. No son cosas optativas. No es si quiero orar o si quiero ayunar. Son cosas que tenemos que practicar toda nuestra vida cristiana. Desafortunadamente muchos los llamamos a la oración y al ayuno. Dice, ay, Dios ya sabe lo que necesito. Dice que antes de que yo le pida, Él ya sabe lo que necesito y me lo va a dar. Entonces, ¿por qué dice Dios que oremos? Pareciera que es una tontería. Danos nuestro pan cotidiano, Señor. Si Dios ya sabe lo que necesito, pero Él dice que lo pidamos, Él dice que oremos. Y si no aprendemos esto, escúcheme bien, los cristianos que ya tienen tiempo van a sufrir muchas bajas, muchas derrotas. Son cosas tan importantes que tenemos que practicar toda nuestra vida mientras estemos sobre esta tierra. Pensando en qué compartir, Dios me guió a esto. El ayuno, la llave a lo imposible. Y quiero definir primeramente qué es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico, una de las definiciones sencillas es que el ayuno bíblico es la práctica de abstenerse deliberadamente de comer con propósitos espirituales. Lo vuelvo a repetir, la definición sencilla es que el ayuno es la práctica de abstenerse de comer con propósitos espirituales. Hay días en que oramos y oramos y oramos y no tenemos respuesta. Y hemos orado por semanas, hemos orado por meses y no hay respuesta a alguna necesidad, algún problema, sea de nuestra familia, sea de nuestros hijos, sea de lo que sea. Yo recuerdo que un predicador un día le dijeron, cuando estaban comiendo, le dijeron, oiga, ¿cómo le hacemos? Mi hija anda con una persona que no es cristiana. Ella es cristiana, pero la persona que anda con ella no es cristiana. Y le hemos hablado y le hemos hablado y hemos estado orando y hemos estado pidiéndole al Señor y no hay respuesta. Y este predicador le dijo, ¿por qué no ayunan y oran? Lo empezaron a hacer los padres, esa muchacha le hablaban y le decían, era como si le hablaran a la pared, no respondía. A veces hay cosas que no queremos hacer, no queremos obedecer a Dios. A veces las chicas y los chicos a veces dicen, bueno, es que yo lo voy a convertir. Yo ya teniéndola en mis manos, yo la voy a llevar a la iglesia. Las muchachas dicen, yo ya cuando me case, lo voy a hacer cristiano. ¿Saben qué? Hay un peligro desde el momento en que desobedecemos a Dios. Desde el momento en que no hacemos caso a sus palabras, ya existe un peligro. Hay mujeres, no señoritas, mujeres ya adultas, que han llorado toda su vida, porque siendo cristianas un día no hicieron caso a la palabra de Dios y se casaron con alguien que no era cristiano y han sufrido toda su vida. Entonces, estos padres, cuando recibieron el consejo de que en sus oraciones agregaran el ayuno, estuvieron ayunando y al poco tiempo, no puedo precisar, esta muchacha terminó con este joven y ahora está casada con un servidor de Dios. Si a alguien le sirve este testimonio, usted decídalo. Pero no solamente hay muchachas o muchachos, sino hay personas ya adultas que no observan lo que dice la palabra de Dios. Y hay un peligro. Con todo respeto me voy a dirigir a las madres solteras, a las que han enviudado. Tanto hombres como mujeres, dependan de Dios. Dependan de Dios si es que algún día desean tener una pareja. Yo le he dicho a algunas damas, tú no estás devaluada, pero depende en Dios. Toma en cuenta a Dios. Porque a veces parece que es una gran oferta y a veces el enemigo nos engaña. Pero las Escrituras enseñan que el ayuno intensifica la oración y que rompe yugos.
Recuerde las palabras de Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos, que no pudieron echar afuera un espíritu maligno de un joven. San Mateo 17:21. Todos los discípulos amontonados allí estuvieron tratando de echar fuera un espíritu maligno. Dice 14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo que dijo el Señor, dice: pero este género, ¿hablando de qué? Del demonio. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que la oración no traerá los resultados inmediatos o que queremos. Pero el ayuno va a llevarnos a romper todo eso, a romper yugos y a traer respuestas. Y dicen: bueno, ¿a qué horas ayunó Jesús? Toda su vida. Toda su vida. Muchas veces, perdónenme lo que voy a decir, la comida, ¿qué ayunar ni qué ayunar? Dios sabe ya lo que yo necesito, Dios sabe que necesitamos esto. Si Dios nos está llamando al ayuno y a la oración, vamos a hacerlo. El ayuno es una manera de humillarnos y crucificar la carne también. David escribió en el Salmo 69:10, dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y en el Salmo 35:13 dice también David: afligí con ayuno mi alma. Tanto en el Salmo 69:10 como el Salmo 35:13, él hablaba que afligió su alma con ayuno. Cristo dio por hecho que todos sus discípulos practicaban la limosna o la ofrenda, la oración y el ayuno. Yo le pregunto, ¿está usted practicando esto? Si usted lo está haciendo, va a ver los frutos. Si no, nadie le va a obligar a hacerlo. Se ha fijado en las palabras de San Mateo 6 cuando dice el Señor: cuando pues des limosna, y cuando ores, y cuando ayunes. Aquí no está diciendo en estos casos si oras, si se te ocurre orar. Es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. No dice eso en ninguno de los casos si oras, si ayunas, sino cuando ayunes, cuando ores, cuando des limosna. Esta implicación es clara. Espera que sus discípulos, sus seguidores practiquen regularmente, escúcheme bien, estas tres obligaciones: las limosnas, que son las ofrendas, la oración y el ayuno. Si usted, como dije, usted no lo hace, yo ya no puedo hacer nada, pero yo cumplo mi responsabilidad. Hay diversas clases de ayuno. Una, la abstención total de bebida y comida, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos escritores que dicen: él ayunó de comida, pero él tomó agua. La Biblia no nos dice eso. Algunos escritores deducen que él tomó agua y fue tentado a comer después de tener 40 días sin comer. La abstención total de bebida y comida, como lo hizo Jesús. 2, el ayuno solamente es ingiriendo líquidos. Hay personas que están débiles por alguna convalecencia, ancianos que dicen: yo no puedo dejar de comer algo. Toman cuando menos, vamos a decirlo así, un licuado. Hay quienes, cuando están ayunando largos días, se toman una avena. Pero son diferentes clases de ayuno: la abstención total de bebida y comida, o solamente ingerir líquidos. Y la tercera, un ayuno parcial, como lo hizo Daniel. Eso es cuando ya las cosas son extremas. Algunos llaman al ayuno de Daniel el ayuno de no manjar delicado.
Porque en el libro de Daniel él dijo: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué comería Daniel? ¿Saben las comidas que se hacían en el palacio del rey? Lo mejor de lo mejor. Pero le dijo: no comí manjar delicado. Hablemos de langosta, hablemos de pescado, hablemos de carnes, hablemos de todo lo demás. Dice: no comí manjar delicado, por buscar al Señor. ¿Qué comería? Posiblemente unas hierbas, una ensalada. Pero hay días en que Dios nos llama a que tengamos ayuno absoluto. Así que hablamos de la abstención total de bebida y comida, como lo hizo Jesús, o ingiriendo líquidos, o ayuno parcial como el de Daniel. ¿Cuánto tiene que durar el ayuno? Puede variar. Puede ser un día, 3 días, una semana, o lo que uno proponga en su corazón, con tal de que sea un sacrificio que quebrante la carne. Por ejemplo, como yo decía, hay algunos que solamente toman líquido. A los que principian, tal vez algunos que no están acostumbrados a esto, no han practicado esto, para el principiante tal vez un ayuno de una sola comida al día es bueno. El ayuno más común en los días bíblicos era de sol a sol, es decir, desde la mañana hasta que se ponía el sol. Pero como dije, son los diferentes tipos de ayuno. Cuando nosotros nos proponemos ayunar es cuando hay más tentaciones de comer, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Es cuando se nos antoja comer esto líquido o alguna cosa, y cómo es que ayuné, y algunos sin darse cuenta de que se propusieron ayunar, cuando se dan cuenta ya desayunaron bien, el estómago les relumbra más y dice: ay, yo tenía que ayunar. Y no se ponga bajo condenación, pídale perdón al Señor y hágalo al día siguiente, y hágalo para el Señor, como dice su palabra. Porque ¿quién les va a tomar en cuenta cuando ustedes no ayunan? Yo nunca iré a su casa y le diré: ¿estás ayunando como prometiste? Si usted no lo hace, es su asunto. ¿Me está escuchando? Ya, yo no puedo hacer más. Así que entonces, cuando ayunamos o nos proponemos ayunar, hay que vencer obstáculos. Antes de eso, quiero que entendamos claramente la siguiente verdad. Dios es un Dios de bendición que desea nuestra salud y nuestra prosperidad. Dios desea lo mejor para sus hijos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno? Que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Él es un Dios también que contesta las oraciones de sus hijos. Como dice San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En otro pasaje de la Escritura dice: si hasta ahorita no tenéis, es porque no habéis pedido. A veces tenemos la idea de que pues Dios ya sabe mis necesidades, ya sabe lo que yo necesito. Antes de que yo le diga algo, Él ya lo sabe. Sí, pero ¿por qué dijo el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro que pidamos nuestro pan cotidiano? Si nuestra alacena está llena, tal vez. ¿Por qué tenemos que pedir? Dios no lo puso porque se le ocurrió. Él dice que tenemos que hacerlo. Así que entonces, cuando ayunamos hay que vencer obstáculos. Las peticiones que presentamos delante de Dios pueden encontrar resistencia y oposición. Vamos a verlo en la vida de oración de Daniel. Daniel 10, 12 y 13. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay demonios que se opondrán a que usted reciba la contestación, a que usted sea poseedor de las promesas de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos fielmente, oramos y ayunamos sinceramente y lo buscamos al Señor y nos humillamos, Dios va a traer respuestas. Veamos en el caso de Daniel. Hubo demonios que se opusieron a que viniera la respuesta a Daniel. Él estuvo ayunando por 21 días. No se propuso ayunar 21 días, pero el Espíritu Santo lo llevó a ayunar por 3 semanas por esa oposición diabólica. Así que esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. ¿Cuántas cosas hemos pedido y no hemos tenido respuesta? Pero es que yo estoy orando. A veces me la paso orando en la noche. Ya sabemos cómo el Señor nos dice, no demudes tu rostro, no hagas como que pobrecito de ti estás ayunando. Tú úngete, vístete bien. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ya es tiempo en estos días de practicar nuestra oración en lo secreto con Dios. Nuestro ayuno en lo secreto. Pero esa oración agonizante a veces ahí solos, sin que nadie lo sepa, traerá respuestas que nos traerán gran bendición. Así que entonces esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. En otras palabras, tenemos una función muy activa para la obtención de nuestras bendiciones. Si no recibimos las respuestas a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera dárnoslo, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que la recibamos. Un enemigo al que es posible vencer. ¿Cómo? A través de la oración agonizante, a través del ayuno. Tenemos el caso de Daniel. Como yo les dije, de esos padres cristianos que lloraban por la hija que no les hacía caso. Le dijeron, no te conviene, hija, vas a sufrir, vas a hacer esto, la Biblia dice esto. Le hablaban a una pared, ella no respondía. Cuando este ministro de Dios le dijo, ¿y por qué no agregan a su oración el ayuno? Parece fácil, aún hasta para padres, decir, bueno, ¿por qué no se puede casar mi hija o mi hijo con cualquier persona? Ya estamos violando la ley de Dios y ya existe un peligro. Simple y sencillamente. Después no le podemos decir, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué? No obedeciste mi palabra. Y hablo a los padres y hablo a los hijos. Usted decídalo. Las instrucciones del Señor Jesucristo en San Mateo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto. El Señor Jesús se está refiriendo al ayuno personal, al ayuno de cada uno de nosotros. Pero también hay algunos ayunos congregacionales o públicos. Un ayuno público es cuando un líder espiritual convoca al pueblo a ayunar, sea para buscar un avivamiento espiritual o para romper la fuerza del enemigo o por cualquier otro motivo. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Esther, la reina Esther, proclamó un ayuno de 3 días cuando Amán, el enemigo de los judíos, amenazó con destruir la raza judía. Esther dijo a su tío Mardoqueo, dice, ayunen, junten a todos y ayunen por mí, porque aunque era la reina, nadie podía entrar a ver al rey si no lo llamaba él. So pena de ser muerta, no importa que fuera la reina. Pero ella se jugó la vida yendo a ver al rey para que hiciera otro decreto. Ustedes conocen la historia de Esther. El rey le dio la bienvenida y le dijo exactamente lo que Amán estaba tratando de hacer, de matar a todos los judíos por un decreto que se había hecho. Se tuvo que hacer otro decreto porque no se podía abrogar ese decreto que el rey había dicho. Así que entonces cuando Esther proclamó un ayuno de 3 días que el enemigo había tramado para destruir la raza judía, Dios respondió y libró a su pueblo. Pueden buscarlo allí en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
Así que si ustedes siguen leyendo más adelante, encontrarán que los judíos no fueron masacrados totalmente. ¿Cómo cosas como estas, leyes que nadie podía burlar, Dios libró a su pueblo? Pero también encontramos en Joel, en el libro de Joel, Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Encontramos que él convocó a un ayuno. Dice Joel 2:15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Encontramos que en ese libro él convocó un ayuno, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Esto se repite en el libro de Joel 3 veces, la proclamación de este ayuno público. Hablamos de ayunos privados, pero también hay ayunos públicos, como lo estamos viendo aquí en la Escritura. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de ayunar, después de buscar al Señor. Veremos cosas tremendas cuando nosotros, siendo obedientes al impulso del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo individualmente, ayunemos y oremos y busquemos a Dios, va a haber bendición. Dice, después de esto derramaré de mi Espíritu Santo sobre vosotros, después de obedecer al Señor, después de que el pueblo se hubiera humillado y le hubiese buscado de todo corazón, Dios derramaría de su Espíritu Santo. En el segundo libro de Crónicas también nos habla uno de los reyes. Dice la Sagrada Escritura en este capítulo 20, versículo 3, Josafat tuvo temor. Él estaba confrontando la mayor crisis de su vida. Josafat hizo frente de una manera ejemplar a una circunstancia insoportable. Comenzó a buscar al Señor mediante el ayuno, porque ellos le habían dicho que había un gran ejército como la arena del mar que venía contra ellos. Si usted lee todo ese capítulo 20, cuando menos del 1 al 30, va a ver que ellos eran pocos en comparación a todos los ejércitos que estaban para invadirlos. Dice la Sagrada Escritura que Josafat comenzó a buscar al Señor mediante el ayuno y reunió a otros para orar y ayunar. Confesó su impotencia y también obedeció al Espíritu Santo. En este versículo 3 de 2 de Crónicas 20, hizo pregonar ayuno. Como dije hace un momento, la oración se intensifica con el ayuno. Y ustedes pueden leer allí, en ese capítulo, dice que Josafat clamó y dijo, Jehová Dios de nuestros padres. Josafat basó su oración y su confianza en Dios en 5 verdades principales. Dios tiene poder sobre todas las personas y sus circunstancias. 2, Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente. 3, el pueblo de Dios no tiene fuerzas sin Él. 4, las promesas de Dios son un seguro fundamento de la fe. 5, la activa presencia de Dios entre su pueblo significa liberación y victoria. Depende de nosotros. Depende de nosotros. No depende de Dios todo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Usted decide? Así que entonces el rey Josafat, al darse cuenta de los enemigos que venían en su contra y que no tenían los recursos militares para confrontarlos, proclamó un ayuno. El resultado fue la derrota de los enemigos sin una pelea militar. Maravilloso, ¿no? Simplemente se humillaron, confiaron en el Señor, trataron con Él, porque a veces, miren, hay maestros de la Escritura que dicen a la iglesia, peléate con el diablo, haz guerra espiritual, vete al Monte Albán, vete acá, vete allá y pisotea al diablo y esto. A veces nos estamos enfrascados en el segundo cielo cuando Dios quiere que vayamos al tercero. ¿Me explico? ¿Quién está en el tercer cielo? El trono del Padre, el que todo lo puede, el que podemos decir, mira, esto me pasa, esto y esto. Y nos humillemos. En nuestros ayunos hay íntimos, en nuestra oración íntima. En conjunto vamos a hacerlo, porque nuestra sociedad sea bendecida. ¿Me está escuchando? Sea bendecida todas las partes. Vamos a declarar bendición, como se los he dicho desde hace 3 semanas. Bendición, la paz sobre nuestra sociedad.
Yo estaba oyendo anoche testimonio de una mujer que comparte y dice que Hollywood ha sido un foco de infección para muchos países con tanta pornografía. Dice, ¿por qué no bendecir a Hollywood? Para que salga lo bueno de ellos. Las maldiciones del pueblo de Dios, eso ha causado que Dios no pueda hacer nada. Y cuando yo oí eso la primera vez dije, ¿cómo que bendigamos a Hollywood? Lo podemos hacer en lugar de maldecir a nuestros enemigos, vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlos, vamos a declarar bendición para que salga lo bueno de ellos. ¿Me explico? Para que salga lo bueno de ellos. Y a mí me pareció la primera vez como algo incoherente, como que, ¿por qué? Pero si bendecimos a los demás, en los demás va a salir lo bueno. Dios va a sacar lo bueno. Dios va a sacar lo bello de las personas. Y solo Él puede hacerlo. Así que entonces, a menudo el ayuno intensifica la sensibilidad de los que toman decisiones individuales o colectivas. Cuando tú no sepas qué hacer, qué determinar, cómo resolver las cosas, ¿por qué no en lo secreto te dedicas a buscar al Señor y lo haces humillándote con el ayuno? En Hechos 13 vemos la combinación de un espíritu de adoración con uno de ayuno. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Están los versículos 2 y 3 de Hechos 13. Al leer todo el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos, entendemos que la oración y ayuno corporal jugaron un papel importante en el crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando los discípulos tomaron en serio eso e hicieron lo que debían hacer, eso trajo un gran crecimiento sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo creo que debemos tomar en serio estas cosas. Yo no voy a decir cuántos días ayuno, pero es una necesidad a veces. Y si lo hacemos, veremos la gloria de Dios. Yo quise compartir esto en este día porque sé que muchos han tomado en serio y con dedicación este llamamiento al ayuno y la oración. Hay un erudito y maestro de la Biblia, Derek Prince, él es inglés, escribió un libro que se llama Moldeando la historia a través de la oración y el ayuno. Dice él, para mí el poder de la oración y el ayuno para moldear la historia no es una simple fórmula abstracta teológica. Lo he visto demostrado en mi propia experiencia y en muchas ocasiones. Luego Prince comparte varios ejemplos personales del poder del ayuno. Entre otras cosas, él cuenta lo siguiente. Dice, siempre he sentido una carga e interés por el pueblo judío. Inclusive mi primera esposa, que ya está con el Señor, y yo vivimos por años en Jerusalén. Al principio del año 1953, mientras yo estaba pastoreando una iglesia en Londres, recibimos información de fuentes confiables que José Stalin, el primer ministro y dictador de la Unión Soviética, estaba planeando una persecución sistemática contra los judíos rusos. Al orar y meditar sobre el asunto, sentí que de una manera especial Dios me estaba llamando a tomar la responsabilidad por los judíos rusos. Compartí mi pensar y sentir con diversos líderes de grupos de oración y en varias partes de Inglaterra, quienes también tenían gran interés y preocupación por los judíos. Decidimos unirnos y apartar días para orar y ayunar por los judíos de Rusia. No recuerdo la fecha exacta, pero fue un jueves cuando empezamos. Todos los miembros de varios grupos oramos y ayunamos en unidad aquel día por la protección de los judíos. No puedo decir que sucedió alguna manifestación extraordinaria en mi congregación aquel día. Es decir, no sentimos ninguna emoción ni recibimos ninguna palabra de que Dios nos había escuchado. Sin embargo, dentro de 2 semanas de aquel jueves, el curso de la historia de Rusia había cambiado. Stalin repentinamente se murió. Tenía 73 años y aparentemente no estaba enfermo. Pero él dice, permítame dejar bien en claro que ninguno de los que oramos pedimos la muerte de Stalin. Sencillamente pedimos misericordia por los judíos rusos. No obstante, estoy convencido de que la respuesta de Dios llegó en esa forma
porque inmediatamente la amenaza contra los judíos desapareció. No pidamos la muerte de nuestros enemigos. La muerte, vamos a pedir respuestas a Dios. ¿Me están escuchando? Que quede claro, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Porque hay quienes en sus oraciones han pedido que se muera fulana de tal porque me ha hecho tanto daño, que se muera sutano de tal. Está usted equivocado o equivocada y está ofendiendo a Dios. Arrepiéntase de corazón y clame por respuestas a la manera de Dios. ¿Está claro? Él deja bien claro, nunca pedimos que se muriera él, sino que ayudar a las personas, a los judíos rusos. Si usted está pidiendo por su enemigo que se muera, que lo mate un rayo, que lo atropelle un carro, que lo destroce un ferrocarril, usted no es cristiana, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando? Para que nos arrepintamos y hagamos como Dios dice que lo hagamos. Ahora, si después de esto usted sigue haciéndolo, ya es su responsabilidad. Yo se lo he advertido. Él dice claramente, nunca pedimos eso. Dios es soberano. La respuesta puede venir de muchas maneras. Es importante entender que el ayuno no es un rito religioso por el cual uno gana méritos o el favor de Dios. La salvación y todas las bendiciones de Dios son por pura gracia, son un regalo de parte de Dios. Tampoco el ayuno es un sánalo todo. Yo ayuno y me sana el Señor. Yo ayuno y me sana el Señor. Yo ayuno y me resuelve las cosas el Señor. Como acabo de decir, si usted en su oración está pidiendo la muerte de alguien, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando los Boanerges, aquellos que dijeron, Señor, si quieres que caiga fuego del cielo sobre estos y que los mate? Dice, ¿no saben de qué espíritu sois? No son del espíritu del mundo, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y lo reprendió a los discípulos. Es cierto que a veces hay acciones de los demás que casi nos llevan a decir que se acabe que lo maten y que esto, que aquello. Vamos a pedir misericordia. Vamos a pedir misericordia. Y de hoy en adelante a nuestros enemigos hay que bendecirlos, declarar la paz sobre ellos. Y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra gente. Así que la salvación y todas las bendiciones de Dios son por pura gracia, son un regalo de Dios. El ayuno tampoco es un sánalo todo. Sin embargo, es un arma poderosa para usar en la guerra espiritual. Si usted ha estado orando sin ver resultados por cualquier cosa, ayune y siga orando fuertemente. Si se encuentra en confusión y necesita recibir la dirección de Dios, siga orando, pero también esté ayunando. Si existen ataduras en su vida, cosas que no ha podido resolver, siga orando y siga ayunando. O si hay problemas en su familia o en sus finanzas, añada a sus oraciones la poderosa arma del ayuno. Descubrirá que es la llave que abre lo imposible. Termino con esto. No podemos ser cristianos pasivos ni perezosos. ¿Sí me oyeron? No podemos ser cristianos pasivos ni perezosos. Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quiero preguntarles, ¿están ustedes dispuestos a orar y ayunar por la salvación de su familia? ¿Por la salvación de la gente en nuestra ciudad, en nuestro estado? ¿Por la gente y por los millones de mexicanos que hay en nuestra patria? Vamos a seguir haciéndolo. He querido dar este sencillo estudio para recordar a algunos y para que otros que principian sepan por qué estamos ayunando. Oremos por la paz en nuestra ciudad, en nuestro estado, por todas las partes. Bendición para cada uno de los grupos. Así que inclinemos nuestra cabeza un momento y usted decide si va a seguir ayunando y con todo su corazón o quiere seguir siendo perezoso. Usted lo decide. Nadie le va a obligar. ¿No le importa? No hay problema. Si no le interesa, no hay problema. Pero le he enseñado lo que Dios dice en su palabra. Ya usted decide. Nadie le va a obligar a hacer algo que usted no quiere hacer. Padre, cuando menos he hablado para estos días,
en cómo debemos orar y ayunar. ¿Cómo debemos? ¿Con qué fervor? Con dedicación. No estamos aquí jugando a la iglesita. Tú nos has llamado para moldear la historia, para cambiar la historia, por medio de la oración y el ayuno. Señor, cuántas cosas ya hubieran sido resueltas si nosotros fuéramos dóciles al impulso de tu Espíritu Santo. Cuántas cosas evitaríamos que nos han hecho llorar, que nos han hecho gemir, si fuéramos obedientes a tu Santo Espíritu. En cuanto a mí, yo quiero, hazme entender qué son tus deseos y quiero hacerlos con tu ayuda divina. Y así en cada uno de los que me están oyendo, Padre, que podamos verdaderamente caminar contigo, haciendo lo que tu palabra nos enseña, y veremos respuestas que nos traerán bendición. Te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.